En tal sentido, comenzamos ya a grabar la actividad, una actividad que se encuentra programada en el marco de las jornadas abiertas de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. Eh, un título muy sugestivo, con dos personas muy conocidas en Venezuela en el campo de la educación, como lo son el doctor Luis Bravo Jauregui y el comentarista, el doctor Ramón Alexander Uzcategui. El webinar se titula La educación tal como va. Yo, cuando estoy con Luis, trato de ser lo menos formal posible, entre otras cosas, porque a él no le gusta. Y por otro lado, bueno, todos conocen la trayectoria de Luis. Luis es profesor titular de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, coordinador de la línea de investigación Memoria Educativa. A mi modo de ver, una de las actividades de investigación más importantes que lleva el proceso, digamos, cotidiano de cambio y de sucesos que ocurren en la educación en el país a lo largo del año. Aparte de eso, el profesor es doctor en ciencias sociales del CENDE y, bueno, es uno de los especialistas del área educativa. Yo siempre le digo de la Escuela de Educación que Luis es como en estos tiempos el Cecilio Acosta venezolano. En cuanto a Ramón Uzcategui es egresado de la Escuela de Educación, donde tuvo una dilatada trayectoria docente. Lamentablemente, por los tiempos en los cuales vivimos y muy particularmente los profesores universitarios, tuvo que emigrar a la República de Chile, donde hoy se encuentra haciendo actividad académica. Ramón es licenciado en educación de la Universidad Central de Venezuela, es doctor en humanidades de la misma Universidad Central de Venezuela, es postdoctor de la Universidad Central de Venezuela, del postdoctorado en filosofía y ciencias de la educación de la Facultad de Humanidades y Educación. Aparte de eso, pues también tiene un postdoctorado en la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile. Y es estudiante del doctorado en Historia de la Universidad Tarapacá, también de Chile. Bueno, para nosotros es importante y verdaderamente interesante tener a estos dos compañeros hoy en esta actividad, tanto al doctor Jauregui como al doctor Ramón Uzcategui. Ambos, por supuesto, son, digamos, los que ejercen el liderazgo en la línea de memoria educativa. Bueno, sin más preámbulo, los dejo en la grata compañía al este Rusia, al oeste la Unión Europea y el medio Ramón Alexander Uzcategui. Bienvenidos todos y que verdaderamente uno de los países más extensos de Europa lleva desde 2014 en cuanto a los procesos educativos que actualmente se realizan en el país. Ramificaciones geopolíticas más allá de sus... Bueno, en principio, buenas tardes. Gracias a la profesora Marín por su presentación, por la invitación. A mí me toca esta tarde hacer las veces de comentarista y de organización de la sesión. Y bueno, un poco con los protocolos que se han establecido en este tipo de actividades. Agradecemos a las personas que se incorporan
tener en silencio sus micrófonos, de modo de que la sesión quede lo más fluida posible y el audio que se está grabando la actividad. Bueno, en principio, como es de rigor en este tipo de eventos, vamos a tener una actividad que programado tiene más o menos 1 hora de duración, en la cual vamos a conversar un tema que es bien sensible para la sociedad venezolana, considerando que ha sido uno de los rasgos que mejor en algún momento supimos hacer los venezolanos, como fue el desarrollo del sistema escolar venezolano. Pero lo vamos a hacer desde la perspectiva y las lecturas que hacemos desde la línea de investigación Memoria Educativa Venezolana. Y qué mejor que escuchar el análisis que nos ofrece el profesor Luis Bravo, que coordina la línea, que tiene un seguimiento día a día del proceso fundamental de la educación venezolana y que además no solamente nos hace un seguimiento día a día y que nos presenta también los días viernes con el boletín de memoria educativa, sino que también anualmente hace un documento que desde mi perspectiva y para los que integramos la línea, es una radiografía interesante de la situación venezolana con lo que es el balance anual de la educación en Venezuela. Sobre todo en un tiempo donde el tema del acceso a la información, sobre todo de carácter oficial, hace muy difícil las lecturas en términos de gestión y políticas públicas, y particularmente en educación, con la interrupción de las publicaciones de las memorias y cuentas, este trabajo se hace cada vez más cuesta arriba. Sin embargo, bueno, la lectura histórica y la lectura también del pulso cotidiano nos permite entonces hacer este tipo de trabajo, de modo de no solamente eh, quedarnos atrapados en la cotidianidad, sino también ofrecer un espacio para mirarnos en este compromiso que supone la educación de todos y de todas. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la palabra al profesor Luis Bravo. Él va a tener una primera intervención de unos 20 minutos, de modo de que podamos recoger algunas impresiones o algunos comentarios de la audiencia que se conecta en la tarde. Las personas pueden hacer sus preguntas durante en el proceso a través del chat. Yo las voy a ir organizando y luego, en otros 20 minutos más, ofrecemos ya interacción en función de las inquietudes, las preguntas y los comentarios que tengan a muy bien que hacer la audiencia. Entonces, bueno, profe Luis, el escenario es suyo. Yo voy a estar acá acompañándole en la experiencia y, bueno, atento también a los comentarios que nos hagan los compañeros y compañeras que se conectan en la tarde de hoy. Bueno, sí. queda servido el escenario. Muchas gracias, muy gentiles como siempre con sus introducciones. Bueno, yo de verdad que esta conversación debería titularla Educación en tiempos de guerra, porque en realidad hoy sin ponerme muy base superestructura, hoy en realidad la economía mundial, el funcionamiento del mundo posiblemente cambie bastante. Esto va a tener un impacto tremendo. Lo que está ocurriendo, quizás menos que lo que generó el COVID, porque las guerras, o sea, el COVID deprimió la economía mundial, pero posiblemente esta guerra, si no se transforma en una guerrota con características nucleares, si no es así, si se convierte, si se mantiene convencional, entre quien entre, sea una tercera medio guerra mundial, pero que no pase a mayores, esto puede incluso reactivar la economía. Y eso para nosotros los venezolanos no es la primera vez que ocurriría. Es decir, recuérdense que nosotros tenemos una economía petrolera, independientemente que Europa de esa y nuestra posición en el mercado mundial es muy mala, que el petróleo esté hoy a 100 es un indicador que bueno, una posibilidad. Además, el petróleo venezolano lo están produciendo los rusos. Puede ocurrir que sea para ellos muy importante
explorar la posibilidad de avanzar por acá, pues, el petróleo. Esto, bueno, es difícil de acuerdo a los analistas, pero no imposible, ¿no? Que puede ocurrir. Pero lo cierto es que el petróleo hoy está a 100. Ayer estaba 80. 20 dólares apenas ahora, con los 20 muertos que ha habido en esa aventura del imperio. Por cierto, quiero señalar que cuando Venezuela tomó posición a favor de Putin, dijo que era en solidaridad contra el imperio, a favor de Rusia contra el imperio norteamericano. Fíjate, las características que tiene esta intervención es cierto, puede estar animada por el nacionalismo de los rusos en Ucrania, pero está asociada al imperialismo tradicional ruso, pues como el de Catalina la Grande, el de Iván el Terrible y todo eso, y Stalin, todos esos que han tenido esa vocación imperial, que han tenido, bueno, puede ser, pues, o sea, el imperio, no sea precisamente el imperio norteamericano el que afectó, el que protagoniza el corazón de ese rollo. Bueno, ciertamente hay dos cosas importantes de esto que está ocurriendo y que va a afectar a la educación tal como va. Bueno, la rusidad de Padrino. Padrino parece que se llama Vladimir, estudió en Estados Unidos, pero parece que tiene una vocación a la rusidad, pues, ¿no? Muy con la compra de armas, con todas esas cosas, está muy vinculado. Eso, no sabemos dónde nos puede meter, en qué berenjenal nos puede meter esa rusidad, porque él es una de las personas que manda en este país, que puede arrastrar el país a cualquier aventura. Que yo no creo que sea precisamente en Ucrania, puede ser en otro lugar que se plantee una aventura en Venezuela. Y en segundo lugar, hay que decirlo, esta guerra, las guerras siempre nos han beneficiado. Estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, donde nosotros nos colocamos como primer productor del mundo. Luego, la guerra de los 6 días, que disparó el petróleo, bueno, y luego todas las conflagraciones estas, la de Irak, la de Kuwait, o sea, siempre han terminado disparando la economía venezolana. Claro, distinto, teníamos una capacidad productiva, teníamos una empresa más o menos funcionando, hoy no lo tenemos, pero ustedes saben cómo es el asunto. Tampoco los del Estado Islámico tenían nada por allá en Irak y se convirtieron en uno de los grandes exportadores de petróleo a través de Turquía. Y eso no tenían ni empresa ni nada. Y lo lograron hacer, sacar petróleo y tirarlo al mercado internacional. Tú no sabes cómo pueden hacer. Bueno, todos los indicadores, sí, cómo va la educación y cómo va el país. Bueno, todos los indicadores, al menos los que yo conozco, referidos a país y a educación, están a la baja. Hasta un punto en el cual decir que el país y su educación está en colapso no luce temerario hoy. Aparte, que en ese trabajo que nosotros hacemos de componer una base de datos sobre la educación en este país para hacer el seguimiento del funcionamiento del sistema educativo escolar venezolano, bueno, todas las personas que nosotros le damos crédito como informantes clave dicen que la educación y que el país está en colapso. Lo dicen por la industria petrolera, lo dicen por los servicios públicos, lo dicen por la conectividad del país, y etcétera, y etcétera, etcétera. Todos conocen eso. Entonces, tenemos un país que está funcionando en modo de colapsado. Igualmente podría decirse de la educación, pues, ¿no? País y una educación en depresión, recesión. Ambas cosas. Recesión porque todos los indicadores van a la baja y depresión porque pareciera que no hay capacidad
de respuesta. Pese a que hay que decirlo también, el año, en lo que va de año, hemos tenido una especie de veranillo indio, al decir de algunos sectores de la economía privada, que hay cierto aliento, cierto crecimiento, a la luz de eso que llaman la economía de bodegón, o otros, Olivares dijo que era una economía de élite económica con posibilidades de operar con el dólar. Pues no, es una economía, pareciera que la economía dolarizada reaccionó positiva para el crecimiento. Sin embargo, nadie dice que estemos fuera de eso que llaman la crisis, o que yo creo que es una depresión sostenida de carácter recesivo. ¿No? Tenemos, o sea, ¿cuáles son los asuntos que caracterizan eso que yo llamo el colapso de la educación? Bueno, lo voy a decir de acuerdo a las informaciones que tienen más fuerza y que estamos colocando en los editoriales del boletín de toda la semana. Bueno, el más cercano en la ahorita es el problema de la exportación de la miseria pedagógica. Es decir, los datos de Fundarredes, de Tomás Páez, están hablando de que masivamente niños, jóvenes venezolanos y también adultos están estudiando fuera del país. Las cifras que están dando respecto a la frontera apureña, la frontera brasilera, la frontera colombiana, están hablando ya cercano a los 30, 40.000 personas registradas. Que alguien dice que está ocurriendo mucha gente que pasa la frontera, que faltan en Casuarito al otro lado, que pasan a Puerto Carreño todos los días y después regresan. A eso se refiere. Y Tomás Páez viene diciendo que hay un fenómeno tremendo, que en el medio de esa locura que hay en las fronteras venezolanas, hay una cantidad de gente que está pasando a estudiar afuera. Así como está pasando por los caminos verdes, por todos lados, está pasando gente a comprar comida, también, porque paradójicamente sigue siendo más barata la comida afuera que la que aquí en Inglaterra es más barata algunas cosas que las de Inglaterra. Y miren que este país es caro bueno, con aquello. Bueno. Otro tema que caracteriza es el asunto salarial. Ese es un tema que ciertamente el asunto salarial asociado a la lucha de los gremios, porque eso es una característica importante del momento, de lo que está ocurriendo, que el asunto salarial pareciera que nos tiene a todos descompuestos, pero la sociedad reacciona poco, mientras que los gremios, independientemente de su debilidad, de su aislamiento, ellos están en la calle, hay protestas en todo el país. Es decir, las últimas 3 semanas yo he registrado muchísimas, tantas que bueno, que prácticamente en todos los estados hay una importante, digamos, presencia de los gremios en la calle reclamando, bueno, una injusticia tremenda, porque casi se trata de la liquidación de la noción, del concepto de salario en el mundo educativo, por no decir en el país completo. Ya hay protestas incluso del propio grupo dominante en el país sobre el inaguantable, lo del salario no tiene nombre. Es decir, no conoce la historia del mundo, nada parecido, ni siquiera la Alemania de posguerra. Esto conoce lo que podría llamarse la liquidación del salario como remuneración al trabajo. ¿No? Prácticamente el trabajo es gratuito, lo que se está haciendo en Venezuela. Otro asunto tremendo que ha merecido mucha atención y que tiene mucho que ver con lo que nosotros hemos encontrado o
o hacemos en este informe que voy a hacer yo, es la incidencia de los gritos de la gente sobre el abandono de alumnos y docentes de las escuelas, liceos y universidades. Bueno, prácticamente el vaciamiento de las instituciones. Es decir, estoy hablando ahorita de lo que nosotros hemos recogido y que Ramón va a hablar en los datos esos de lo que antes fue el anexo al informe nuestro y ahora forma parte del informe. Es decir, ahora son dos informes que nosotros hacemos. Ramón, apúntame el info para que vayan viendo el info más atrás, por favor. Más. No, para adelante. Entonces, hacia adelante. Ahí. Sí, yo voy a conversar, básicamente, estoy conversando de eso que llamamos ahora un borrador, porque ya explicaré por qué razón es borrador. Y el otro documento del cual va a hacer referencia Ramón, que no va a ser comentarista. Ramón es ponente, pero lamentablemente no hemos podido llegar a acuerdo con eso. Esto va a hablar sobre el segundo documento, el que está a la derecha mía, que dice datos que definen la presencia del sistema educativo escolar venezolano en el acontecer público. Bueno, prácticamente ahí hay una avalancha de informaciones referidas al abandono escolar, bajo el nombre de deserción. Claro, eso tiene mucho que ver con lo que señala Fundarred y tiene mucho que ver con un hecho real, que las escuelas, el sistema educativo escolar venezolano se está quedando sin gente, de verdad. Es una cosa que no se trata de una cosa afiebrada de alguien que amaneció. No. Es un fenómeno que vienen señalándolo mucha gente y que incluso nosotros podemos ahorita demostrar con la información que tenemos referida a la inscripción respecto a población, como ya lo veremos en minutos. También un componente que ciertamente está hiriendo a lo que es el clima pedagógico del país, que es una descomposición institucional. Una descomposición total. Que tiene, por supuesto, esos dos componentes. Uno, que pareciera que nadie está a cargo de la educación en este país. Que desde el ministro para abajo, pues sí, nadie tiene responsabilidad. Aquí las grandes informaciones que se hacen no se hacen desde el ministerio, no se hacen incluso ahora ya ni de la presidencia, se hacen desde una vicepresidencia de asuntos sociales que antes lo ejercían los ministros de educación y ahora a Yelixe no la nombraron de eso. Eso que ella es un cuadro político de mucho peso, de mucha importancia. Sin embargo, a diferencia de los últimos ministros, ella no tiene ese cargo y tampoco tiene esa denominación común que había. Aristóbulo PCV. Los demás ministros eran así, excepto Yelixe, que mantiene su cuenta, pues la cuenta con el nombre Yelixe Santaella, y tiene una todavía cuando era gobernadora de Monagas. Tiene una cuenta de ese tipo. Bueno, hay una descomposición caracterizada por eso. Y en segundo lugar, hay un componente que a nosotros, los interesados en conocer el funcionamiento de la educación, en hacerle seguimiento, nos duele muchísimo, que es el blackout informativo. Y aquí voy a distinguir dos cosas. Es decir, una cosa era lo que ocurrió en el 16, que fue que ya no aparecieron las memorias, ¿sí? Y eso ocurrió en casi todos los renglones del funcionamiento del Estado. Las memorias que son constitucionalmente obligantes dejaron de hacerse. Es decir, pasaron
de ser unos documentos medio escondidos que uno tenía que buscarlo, pero al final lo conseguía, a no existir, no existir. No hay memorias y cuentas. Eso que presentan, esos documentos, posiblemente eso es papel en blanco. Bueno, yo vi uno que parecía, eran cosas que no tenían nada que ver con las memorias y cuentas que nosotros conocemos desde 1891. Yo creo que nosotros somos el país que mejor informa en el mundo desde hace muchísimo tiempo hasta el 16. Hasta el 16. Nosotros tenemos de verdad unas memorias y cuentas con toda la crítica que se le hacía y todas las cosas, una memoria y cuenta tremenda. Por lo menos yo que toda mi vida he estado, hace casi 40 años trabajando con eso, con Mullins y con la gente de estadística, que siempre ha trabajado eso, en la Escuela de Educación, una larga tradición de trabajar con las memorias. Bueno, esto nada, se acabó. Y luego, ¿cómo hacíamos nosotros? Bueno, no hay memoria, pero están declaraciones de los funcionarios de la alta burocracia. Bueno, chicos, eso funcionó del 17 hasta el año pasado. Y ya este año nada, incluso tuvimos que hacer un terremoto en la información para el documento, este borrador de trabajo. Por eso es borrador, a esta altura, que ya debería ser el documento final, que algún día será el informe sobre educación que hace la Universidad Central de Venezuela. Esto algún día será, pero bueno, ahorita tuvimos que hacer, nosotros siempre hacemos el informe, ahora pusimos un borrador de trabajo, porque ya verán la información que tenemos, cómo la pudimos componer. Ya no tenemos nadie, ni siquiera el presidente Maduro en su informe anual, ahorita en enero, nos dijo de educación dos generalidades y ningún número, y eso rompe una larga tradición. Por eso es que nuestro informe siempre es era posterior a dos cosas: el informe del ministro, del presidente, y luego el informe del ministro a través de la memoria de cuenta. Eso no existe. Y luego, y bueno, había informaciones, daban información, tiraban la parada, pues tiraban una información que a veces uno no creía mucho, pero estaba. Hoy ni siquiera eso. Hoy tuvimos que apelar a la iniciativa, vamos a llamarla independiente, iniciativa privada, pues, ¿no? Para poder componer nuestro número fundamental. Bueno, otro asunto es que, bueno, por esa razón, nosotros, en ausencia de información segura, tuvimos que ponerle al informe anual borrador, el que está a la izquierda en sus pantallas, borrador en rojo. Y el otro le dimos estatus también de informe. Entonces, este informe es bifront, tiene dos caras. Uno es lo que en la memoria, en la base de datos nuestro, hace referencia a datos concretos. Entonces pusimos toda la colección. ¿Quién lo dice? La mayor parte son informaciones de Fundamiranda, de ENCOVI, de la Católica, de Fundamiranda, de la gente de la Unidad Democrática del Sector Educativo, de los gremios de las universidades y los gremios de la educación básica. La Federación Venezolana de Maestros es una provisora importantísima de larga data de información confiable. Luego está la gente de Educamiranda, ahora Fundaredes tiene ya algún tiempo en esto. Y hay sin número, yo lamento no por decir, están los observatorios que hay, el de Olga Ramos, están dos o tres observatorios, está el de Queta Estefani, que trabaja sobre educación, OBU, y hay cantidad, y eso se recoge en ese documento, datos y que Ramón va a conversar de eso, y que está en la dirección que está ahí arriba, ustedes pueden consultar, están ambos documentos, si se toman la molestia de copiar esa dirección, o en cualquier caso, yo voy a lanzar eso también por las redes. Bueno, el informe anual, que es decir, yo voy a solo trabajar lo que tenemos
este año. Pues, ¿no? Ramón, adelanta un poquito, por favor. Ah, bueno, fíjense el tamaño del problema que teníamos este año. Fíjense, nuestro trabajo fundamental, nosotros tenemos información de eso desde 1830. Tenemos una serie histórica que venimos haciendo esta idea de seguimiento del funcionamiento del sistema educativo escolar venezolano. Y claro, ¿qué compone ese seguimiento? Básicamente, la relación que hay entre población y inscripción en el sistema, declarada por el Estado, siempre era por el Estado. Bueno, la declaración de inscripción no existe. Y ahora la población proyectada, vean eso, esto es una copia del INE. Yo agrandé, por razones para que lo vieran, agrandé la cifra que yo tomo todos los años y que se vienen tomando desde hace muchos años en la escuela, que la gente estadística toma, y es la población que da el INE. Lo llama población proyectada del 30, que por cierto, estamos en el 22 y no ha habido censo. No ha habido censo. Estamos todavía con el censo del 2011. Una locura. Ni siquiera suena, porque siempre los censos suenan mucho. Hay consultas para los distintos renglones. A nosotros nos consultaban para la parte educativa. No hay nada, no hay nada. Al menos en mi mundo. No sé si Sara, en el mundo de la sanidad y esa cosa, hay algo que funcione, un trabajo social, pero en la educación, fíjense, pero miren esta población, 33.360.230. ¿Quién puede creer eso? ¿Quién puede creer que en este país? Ahora, tenemos a la UCAP, a través del COVID y el CUBE, que dicen que son 28. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? El presidente no dijo nada. La gente del INE, yo ni sé quién es ahora el presidente del INE. Desde que estaba Elías El Yuri y eso más o menos uno tenía por nada, no tengo ninguna información. Pero yo sé que eso no es así. Si han salido 28 millones, si el problema de la mortandad, como dice, está incrementando la población infantil, bueno, no puede haber eso. No puede haber eso. Yo tomé otra cifra. Definitivamente rompí con una tradición gigantesca. Siempre o tomaba la memoria, tomaba esta cosa del INE, o a veces la información que daba el presidente de la República. Pero siempre más o menos parecido a lo del INE. Pasa, Ramón, por favor. Bueno, fíjense, este es el cuadro estelar nuestro. Aquí, no sé por qué está desde el 58, ¿no? Esta es la población escolarizada y este cuadro combina población, que es el renglón número 3, la columna número 3, con la matrícula total. Cuando decimos matrícula total, estamos diciendo la inscripción que declara el Estado. Es decir, el Estado dice cuántas personas están en preescolar, cuántas están hasta universidad, pre y posgrado. Entonces dice, esta es la población. Entonces, esa es la cifra que nosotros colocamos. Y población es la que da el INE ahora, es la que daban como era, pues, siempre en Venezuela hemos tenido desde que yo creo que más antes que contabilidad de población, antes que muchos países desarrollados. Nosotros lo tenemos desde los españoles, una contabilidad con salida bastante bien, bastante buena. Y en educación igual, Vargas hizo un trabajo tremendo en esa dirección. Pasa, Ramón, por favor. Ok. Esto es es decir, eso que vieron era del 58 en adelante y esta es la información, se ve mucho mejor de el 99 hasta el 2021. Recuérdense que nosotros siempre trabajamos con la inscripción en este año, pero que ocurrió el año anterior. Ese es el dato. Si estamos hablando del 22, pero es del 21. Y entonces está la matrícula. Observen la tendencia de la matrícula, es decir, cómo venía fluctuando y del 20 al 21 hay
un colapso, una caída tremenda, que uno no sabe cómo calificar. Y aclaro, hasta el 20 era la información que daba el presidente de la República o las memorias y cuentas. Pero en el 21, fíjense, el presidente no dijo nada. Y la ministra Yelixa, yo no sé si estaba rascada, yo no sé, dijo que había 13 millones solo en básica. Sí. Si eran 13 millones en básica y el ministro dice que son 3 millones de educación universitaria, 16 millones. Eso es imposible. Eso simplemente es una temeridad que se llevó a niveles que yo no puedo aceptar. Yo siempre he sido muy criticado porque yo trabajo con la información oficial, pero que vaya, eso es mucho. Eso es mucho. Tuve que cambiar. Entonces, y luego, población total, bueno, tomé 28, que fue lo que dio en COVID, dio la Católica en COVID. Eso, bueno, yo bueno, confianza, pues, como sea más, quiénes son los que están. Yo conozco a Nixa, conozco a la gente de la central que trabajó en el COVID, esas cosas, yo les concedo mucho más razón que la propaganda. Es decir, porque un hecho cierto de los tiempos que tenemos ante, vamos a decir, la debacle de la información oficial, es que la información oficial se ha convertido sustantivamente en propaganda, A veces también en el lado, digamos, en la crítica también se hace mucha propaganda, pero en general haciendo un balance de la información que tenemos en el documento, en el primer documento del informe, bueno, según el balance, es mucho más exagerado a nivel oficial. Ramón, por favor. Ok, aquí está. Bueno, yo me voy a concentrar solo en este gráfico que describe la relación población, población y sumatoria inscrita y su relación porcentual, es decir, cuántas personas están inscritas por cada 100 habitantes, ¿no? Entonces, fíjense cómo se ve aquí estos ciclos. Bueno, estoy hablando del 58 en adelante, aunque siempre mi trabajo hace referencia al 99 en adelante. El trabajo anterior es de Ramón. Ramón es el que se ocupa de darle ese tono histórico a nuestro trabajo, pero en este caso yo trabajo. Bueno, tenemos un ciclo largo de expansión hasta el 87, donde vemos que subió de 12 personas, 12% o 12 de cada 100 venezolanos inscritos, hasta 33% en el 87. Sí, por supuesto, hay altos y bajos, pero ciertamente uno puede decir que hay una tendencia sostenida. No sé si lo compartirá Audi Salcedo, que él es un estadístico de Tronillo, pues, ¿no? Bueno, luego tenemos del 87 en adelante un estancamiento con preocupante hacia abajo. Es decir, que la escolaridad, es decir, que lo que sanciona la Constitución como inclusión social en educación o inclusión en educación empieza a toser, pues, ¿no? Ahí, bueno, de hecho, hay una baja de 32 a 30, ¿no? Y eso no es cuento en un país como el que tenemos. Puede ser explicable de muchas maneras. Quizás hay quien dice que llegamos a un máximo, que tocamos la máxima capacidad que tiene el Estado para llevar adelante la educación. Hay otros que dicen, pues, simplemente que el país del 87 para acá se estaba descomponiendo, que hay una crisis que, pues, de las razones que llegó allá. Es decir, hay mucha información, pero en cualquier caso, ese es un piso que se movía apenas entre 2%, 2 y tantos por ciento. Había cierta estabilidad. Bueno, llega el 99 y empieza un crecimiento que llega, cuando llegan las misiones, a ser exponencial. Prácticamente el 50% de la población se decía que estaba escolarizada. Sobre todo por las misiones. Bueno,
Hay otras razones para que el crecimiento, es decir, en el gobierno de Caldera se descuidó mucho eso, pero la llegada de una nueva mentalidad a la planificación nacional hizo que de algún modo la inversión se fuese dirigiendo a la creación de instituciones, etcétera, que fue lo que después disfrutó este gobierno los primeros 3 años. Crecimiento razonable, sensato, que fue creciendo, pero no como el que tuvimos después del 2002 con las misiones, llegar, llamamos, con una cifra, con una propaganda absurda, una locura. Todo el mundo sabía, salvando algunos ingenuos que creían que había llegado la mano de Dios al mundo educativo con las misiones. ¿No? Sabía que eso era inflado, que eso era grasa en la cultura pedagógica del país, pues, ¿no? Eso, algunos descreídos como yo, bueno, además que había un dato Profe Luis, te quedan 2 minutos. para dudar de eso. Había un dato en la mano que teníamos, que era el primer grado, que es el dato, la inscripción en primer grado se utiliza en el mundo para saber la salud de un sistema educativo escolar. La inscripción en primer grado. Bueno, la inscripción en primer grado, desde el 99 para adelante empezó a bajar la inscripción y empezó a crecer universidad, empezó a crecer cualquier cosa hasta que llegaron las misiones en el 2002 y entonces todo era misiones. Universidad crecida por las universidades que se creaban, por la misión, bueno, esa, la Alma mater. universitaria. Esto, bueno, crecía así exponencialmente, pero uno veía un síntoma terrible. Incluso la propia UNESCO empezó a dudar de la información que se empezó a poner en blanco muchas cosas. El gobierno anunciaba tal y ellos no, en sus informes anuales de educación para todos, ya no lo daban. A contracorriente. Profe, ve cerrando, ve acotando, porfa. Ve acotando 2 minutos. ¿Cómo no? Ya voy a acotar. El segundo, el otro es el crecimiento muy alto. Y luego, vean, a partir del 2005, bueno, como 2006, comienza un proceso de declinación. Hasta llegar al 2016, donde prácticamente no solamente ya no hay información, sino que no hay gente, se empieza a caer hasta un punto que es 21 venezolanos de cada 100 inscritos en el sistema. Estamos hablando del año 90, del año 66. En el 99 había 33 personas. Eso avanzó hasta el 50%, hasta 50. Bueno, hoy, según los datos que tenemos públicos y que nadie los ha desmentido, hicimos un informe para eso. Ahí está, del cual Ramón va a conversar. Y está hacia abajo. Bueno, una cosa como esta, quitando hasta del 99 al 58, poniendo solamente del 98 en adelante, nos dice que hay unos ciclos pequeños donde se demuestra que prácticamente hay una elipsis que consolida la idea de que aquí hubo una elipsis de una extravagancia que nunca existió, que fue la Venezuela potencia educativa. Esa Venezuela que se decía que iba a influir en todo el mundo para mejorar esa cosa, eso se disolvió y está clarito en esos 5. Bueno, yo voy a, los informes lo voy a seguir, lo voy a publicar como borrador, ya definitivamente está en nuestra sala de lectura. Bueno, yo voy a dejar esto aquí, cualquier cosa, de todos modos, nosotros solimos. Ramón, pásame el último para ver. El último, ok. Entonces, elipsis de una extravagancia, porque así se debía llamar esta intervención. Así se va a llamar cuando ya oficialmente lancemos el informe, que algún día será el informe de la UCB, de la escolaridad y la población, etc. Entonces, bueno, lo dejo hasta aquí porque yo creo que me he pasado un poquito y dejo a Ramón, que va a hacer no una relatoría, sino va a hacer
una intervención informativa sobre un componente de nuestro informe anual. Muchas gracias y disculpen lo malo. No, gracias a profe Luis. Mire, bueno, como lo habíamos dicho al comienzo, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas, de modo de ir calibrando un poco las apreciaciones, las intervenciones que tienen hasta ahora sobre esta intervención, para luego continuar con la siguiente parte de la actividad de la tarde de hoy. No sé si, como somos pocos, aquí me decían, como somos pocos, no sé si quieren hacer preguntas, por favor, si le quieren hacer, enciendan su micrófono en el momento que lo quieran hacer y que sean intervenciones muy acotadas de forma tal de que podamos atenderlas. Y bueno, los que no, si lo quieren, lo pueden escribir en el chat de la sesión. Mientras preparan sus intervenciones, un poco lo que el profesor Luis ha comentado en la tarde de hoy, tiene que ver con dos productos que desarrollamos de memoria educativa. Uno que es el informe anual, el informe del año 22 sobre el seguimiento del sistema escolar venezolano, en el cual intenta hacer un retrato de la salud del sistema escolar venezolano al modo de cómo históricamente se ha hecho en el país y la forma en cómo Memoria Educativa ha venido haciendo seguimiento de este proceso, ¿no? Una de las cosas que destaca en su intervención es precisamente la inconsistencia de la información oficial, al punto de que no existe información oficial que nos permita tener un acercamiento real a la dinámica efectiva de la escolaridad en Venezuela. Y lo otro, que no nos permite ver el impacto que fenómenos sociales, políticos y económicos han de alguna manera incidido en los últimos tiempos en la educación nacional, como lo es el tema de la migración, como lo es el tema de la crisis económica, como lo es el tema del desplazamiento poblacional o inclusive el crecimiento vegetativo de la población. Son variables que de alguna manera u otra inciden en nuestra comprensión de la situación de la escolaridad en Venezuela. Dicho esto, nos mostró un par de gráficas que nos permite ver no solamente la coyuntura actual, sino verla en los tiempos de lo que se llamó la democracia y el hito que supone la llegada de la nueva racionalidad política al poder a partir del año 99. Entonces, uno puede ver dos grandes momentos en la forma en cómo se ha gestionado la educación pública en el país. Entonces, eso básicamente, palabras más, palabras menos, han sido las ideas que el profesor nos ha expuesto, siempre con el tono de la idea de crisis, ¿no? Y de la idea de colapso, que son dos categorías que se vienen utilizando fuertemente dentro de los informes que se hacen de memoria educativa para caracterizar la situación actual. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión que era cortita que quiera hacer, o continuamos. Simplemente, Ya, disculpa, ok. simplemente felicitar al profesor Bravo por su exposición muy clara, muy concreta, muy concisa, y por los numeritos que dentro de lo posible han podido conseguir, pues, ¿no? Quería simplemente referirme al asunto salarial, que en el nivel educativo lo notamos con una mayor crisis, en el sentido de que a nivel venezolano, de alguna forma, los otros sectores de la economía nacional han venido, si se quiere, rajuñando lo que se llamaría la dolarización de los salarios. Vemos cómo las empresas, los comercios, de alguna manera han venido ayudando a sus trabajadores, pagándole pues, por debajo alguna cantidad de dólares. Pero esto no se ve a nivel educativo. Efectivamente, creo que los docentes en todos los niveles han sido los más maltratados porque ellos no han visto ni siquiera un aproximado de esta dolarización de los salarios. Y por otra parte, el otro comentario que quería hacer, pues que lógicamente se cae de maduro, pues en el sentido de lo que acaba de expresar el profesor, es en la calidad educativa. Efectivamente, aun cuando no ha hecho mención a esto, pues se nota pues que claramente esta situación de miseria pedagógica que hemos hablado, esta situación de descomposición institucional que se ha mencionado, efectivamente donde más se nota es en la calidad educativa, donde lamentablemente pareciera que no es de ningún interés o no tiene ningún interés en la parte oficial en tocar este tema tan delicado. Eso es todo. Gracias, profe Carlos. Interesantes sus dos planteamientos, el referido al asunto salarial y lo siguiente
en términos de la calidad educativa. De eso yo hablaré un poco en el siguiente punto de la intervención. No sé si alguien quiere agregar o hacer alguna pregunta. A viva voz. Por acá nos dice, buenas tardes, ¿puedes decir la fuente? Ok, nos pregunta Keila Betancourt, buenas tardes, por favor, ¿podría decir la fuente de información de las estadísticas del último año? Esa pregunta para el profe Luis. No, No sé si... fundamentalmente en COVID y en Juve. Son los dos instrumentos que desarrolla, pero diríamos confirmado por la información que produce la UTC, que produce el Observatorio de Educación que tiene Olga Ramos, lo que dice la gente de de Fundarred. Educamiranda, lo que dicen prácticamente todas las personas que hacen vida en este mundo de la estadística educativa. Dicen los gremios y ahí, sí, pero básicamente la cifra que yo puse en este último año es esa. El presidente no dijo nada, ni la ministra dijo una cosa que era absurda. Esto, puse lo que tenía, lo de fundamental y tampoco lo de población, tampoco se puede. Ahora, respecto al asunto de la calidad, ciertamente Ramón va a conversar, él es más ducho en eso. Nosotros trabajamos con el 103 de la Constitución, que habla de inclusión, que la inclusión es gente en la escuela, pero una escuela de calidad. Yo trabajo como eso de la calidad es relativamente nuevo y nosotros trabajamos desde 1830 con el mismo dato. Yo dejo calidad para lo que hacemos todas las semanas, en el boletín que hacemos y en la base de datos. Y una cosa que hacemos también que se llama una memoria histórica de la educación en Venezuela, ahí entra el componente de calidad tal cual lo señala la Constitución. Pero en este caso, que son los números que uno puede manejar, etcétera, esto básicamente numérico, trabajamos con simplemente inclusión. A dolor de Nacarid Rodríguez, que nos critica mucho eso, que siempre llamamos inclusión a ese componente que es apenas un elemento chiquitico, que es la inscripción. Lo de la calidad es bastante más complejo, bastante más difícil de llevar a cifra, aunque se puede hacer, se puede hacer. Ok. Bueno, seguimos en los minutos que nos quedan de actividad. Yo me voy a concentrar en un aspecto que tiene que ver con el segundo documento que ustedes ven en pantalla, que son los referidos a los datos que definen la presencia del sistema escolar venezolano en el acontecer público del país, que es otro de los subproductos que se hacen desde Memoria Educativa. Claro, aquí este documento combina básicamente tres fuentes de información. Por un lado, la información que se sigue sobre políticas públicas, las que van surgiendo a nivel estadístico, que en los tiempos actuales son pocas, pero también se compila buena parte de los anuncios del Ejecutivo Nacional en materia educativa. Lo otro tiene que ver con el seguimiento en prensa. Considerando que para Memoria Educativa el seguimiento en prensa ha sido un factor importante a la hora de calibrar el impacto que tiene la política pública en el comportamiento efectivo del sistema escolar venezolano. Claro, siempre ha habido una crítica en torno al seguimiento en prensa porque el discurso en prensa tiene una naturaleza propia, ¿no? Y que de alguna manera se circunscribe al hecho noticioso, pero si uno lo coloca en perspectiva de seguimiento y lo observa en ciclos de largo aliento, puede ver constantes o puede ver variables en la manera en cómo se va desplegando el accionar educativo. Y la otra fuente de información tiene que ver con una que se ha explotado mucho, que tiene que ver desde los gremios, desde organizaciones que en los últimos tiempos, frente al vacío informativo, desde las mismas fuentes oficiales, se han dedicado a la tarea de documentar y de informar sobre la situación de la educación, no solamente mirando Caracas, sino también de otras regiones del país, como lo hacen la UCAD en Guayana o lo hacen las mismas universidades en las regiones.
Entonces uno puede, a partir de este informe, tener una panorámica de la situación. ¿Qué se puede observar tanto desde el punto de vista cualitativo como desde el punto de vista cuantitativo? Eh, Atendiendo un poco a la pregunta que nos hacía el comentarista anterior. Bueno, en términos cuantitativos, es difícil tener una percepción más allá de la sensación que nos da de colapso, y la palabra colapso no se usa de manera azarosa, tiene que ver con la propia incapacidad de la estructura de gobierno de generar información pública para ver su propio funcionamiento. Entonces, no solamente no podemos ver la cantidad de alumnos que se matriculan año a año en el sistema escolar, sino que tampoco sabemos el número de docentes que hay. Eso era un dato que era permanente en la memoria de cuentas. Sabíamos cuál era el número de docentes, cuál era el número que estaba en condición de jubilación, cuáles eran los titulados y cuáles eran los docentes no titulados que daban servicio en los diferentes niveles y modalidades del sistema escolar venezolano. Entonces, esa información no la tenemos a la mano. Por tanto, allí el no tener información abre paso a la especulación, no solamente del que está interesado en analizar la situación, sino también del propio generador de políticas públicas, porque la pregunta es, bueno, si es así, ¿cuánto es la previsión presupuestaria del ministerio para satisfacer sueldos y salarios? Cosa que ha estado en el tapete. Pero es que el Estado venezolano en algún momento, jugando las veces de patrono, decidió colocar el salario a su conveniencia. No hay una intermediación efectiva de los gremios en la consolidación de los salarios. Por tanto, se presta y se da el vuelto. Es decir, el Estado decide en función de su margen presupuestario cuánto asigna por salario. Cosa que a muchos nos sorprende, pero que realmente si lo vemos en una lógica un tanto neoliberal, y desde la óptica del Estado es coherente. Pues. Entonces el Estado quiebra el factor salario como un mecanismo para contener su propio gasto público, que en algún momento se hizo insostenible, considerando que la administración pública llegó a tener más de 4 millones de empleados en nómina. Entonces, frente a una reducción del ingreso petrolero o frente a la vorágine que experimentó el país en el 2018 y 2019 con un proceso de hiperinflación, entonces la opción que se tomó para frenar la inflación fue llevar el salario al mínimo. Si limitas a la población al acceso a los bienes de consumo, entonces restas presión sobre los escasos recursos que hay disponibles en el mercado. Eso es una idea que lo vienen manteniendo los economistas versados en el asunto, porque ha sido la estrategia más eficiente que ha tenido el gobierno para frenar el ciclo hiperinflacionario que se abrió durante los últimos años. Entonces, frenar la inflación por vía de la reducción del salario, llevarlo a un nivel marginal que no tiene peso en la dinámica inflacionaria. Otro, tener un 100% del encaje legal, lo acaban de abrir recientemente para abrir cierto nivel crediticio. Y lo otro, controlar la oferta vía importación. Entonces, claro, ya se superó la etapa del control de precios. Y hoy se abre a cierto segmento con poder adquisitivo, pero no describe el comportamiento de la economía venezolana. Básicamente es una economía, estamos hablando de una economía que se comporta de forma errática, abriendo grandes segmentos de empobrecimiento de la población, al punto de que el último informe de COVID habla de un 96% de población en situación de pobreza. Por pobreza por ingreso. Entonces, eso de alguna manera merma la capacidad que tiene la sociedad de reorganizarse. Entonces, allí viene el gran colapso. Una sociedad que dependió fundamentalmente de los ingresos petroleros, un Estado que se abrogó el tejido social frente a un colapso de su propia dinámica económica, se lleva de por medio no solamente al propio Estado, sino a la propia sociedad y a los ciudadanos en concreto. ¿Cómo esto se materializa en la dinámica económica? Por lo que vemos en la información, sobre todo en la información de seguimiento en prensa, que por un lado tenemos un sistema educativo que se fragmenta, un sistema educativo altamente fragmentado. ¿En qué sentido? En que la oferta pública y la oferta privada se distancian.
porque la oferta pública no es sostenible en vista de la incapacidad del Estado de sostener un salario que pueda hacer que el docente asista regularmente al centro de enseñanza, pero también de una incapacidad para sostener y crear nuevas instituciones escolares. Es decir, es un tema que nadie habla. O sea, ¿cuántas instituciones hay operativas en Venezuela? ¿Cuántas instituciones nuevas hay? Eso era una noticia muy importante, sobre todo, recuerdo uno en agosto, septiembre. Hoy en día no se habla de inauguraciones. Hoy las inauguraciones nos pasan de ser dotar de un Lavanzán de algún alcalde atrevido que quiere ganarse prebenda con la gente. Entonces dice, bueno, el gobierno está dotando las escuelas y lo que lleva es un Lavanzán, por decir algo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es una fragmentación del sistema escolar en dos grandes sistemas. Uno de gestión pública sostenida por una inercia estatal y uno de gestión privada que se sostiene, pero que al igual está fragmentado. ¿Por qué está fragmentado? Y igual el sistema público estaría fragmentado. O sea, tenemos un archipiélago de centros de enseñanza, porque va a depender mucho de la capacidad de sostenibilidad de la familia. Es decir, no es lo mismo una escuela de gestión privada en Caracas a una escuela de gestión privada en Ciudad Bolívar o en Maracaibo o en San Cristóbal. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo de la familia es distinto, por tanto, el costo que supone la matrícula y la mensualidad del niño es distinto. Entonces, allí estaríamos hablando de distintos instituciones escolares que se sostienen por distintos medios de ingreso de esos docentes. O sea, ¿cómo es sustentable? Eso también habla de dos cosas que están ocurriendo, pero que tampoco pasa por el registro oficial. Mucho docente sale de la escuela pública porque, bueno, no tiene el salario que obtiene apenas alcanza para asistir 3 días si paga pasaje, no le permite sostener una conexión, un plan de datos para mantener la labor docente a distancia y mucho menos le da las garantías de subsistencia para mantenerse él o ella y su núcleo familiar. Entonces hay un fenómeno de recomposición de los docentes hacia el sector privado, pero el sector privado es reducido. Reducido si consideramos que de la oferta pública el 100%, el 16% es privada. Ahí accede a un tipo de salario con bonificación, como está ocurriendo en mucho sector privado. Claro, el salario público promedio es de $74 mensuales, cuando si vamos a la proyección que hace el Senda, la canasta mínima, la canasta básica alimentaria familiar ronda los 400. Entonces estaríamos hablando de que aún así, si el docente corre la mejor suerte, tendría un salario de $70 en el mejor de los casos, pero que aún así no cubriría las expectativas básicas de vida que supone el ejercicio o los requerimientos de una vida dedicada a la docencia. ¿Qué otro fenómeno ocurre? Ocurre de forma masiva, la migración. Y es un fenómeno que lo hemos venido documentando a nivel universitario, es donde hemos hecho un mayor seguimiento, pero el crecimiento de la población que migra de profesores es muy alto y se viene registrando desde el año 2014 en adelante. En el sector universitario es muy alto, en básica se venía sintiendo más y sobre todo en media. Recuerdo yo en el año 2016 en la oficina llegaban profesores pidiendo información sobre la inscripción en el pedagógico, cosa que no se tenía en ese momento clara. Y sobre todo la cantidad de alumnos matriculados en los pedagógicos. Entonces, allí se comenzaba a poner en evidencia un problema que ya de ser estructural se convierte en un problema estructural. Que no hay docentes formados en calidad y cantidad suficiente para sostener las instituciones escolares que aún puedan estar operativas en el país, considerando que estas estén operativas. Otro fenómeno que lo veníamos registrando con anterioridad, que tiene que ver, que el profesor hizo mención, es el vaciamiento de la institucionalidad, porque inicialmente nosotros vimos migración de docentes, pero en el año 2014 se comenzó a registrar mucho, sobre todo en la frontera colombiana, la inscripción de niños venezolanos que vivían en la zona fronteriza y que asistían regularmente a clases en Colombia.
O como lo hizo en algún momento Ecuador o Perú o el mismo Brasil, que tuvo que matricular niños que llegaban en esta diáspora masiva sin documentación como mecanismo de contención frente a la crisis humanitaria que supone la migración venezolana. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué otro fenómeno estamos observando? Sobre todo con informaciones que uno va leyendo en prensa, que hay otro fenómeno que es el retorno. Es decir, hay muchas personas que están retornando, pero que en su momento llevaron a otro país de acogida, cuando regresan, se mantienen inscritos en instituciones de acogida. Entonces, me fui inmigrante con mi familia a Colombia, me regreso a Caracas, pero el chamo cuando llega a Caracas se mantiene matriculado en su escuela colombiana, aprovechando las virtudes que ofrece la tecnología en esta especie de crisis global que supuso el COVID. El COVID permitió que la educación, pasando a la modalidad virtual, muchas de las personas que retornaron se mantuviesen matriculados, sobre todo niños y adolescentes, se mantuviesen matriculados en las instituciones de los países de acogida. ¿Por qué ocurre eso? Por un factor que también hemos observado en la prensa, que tiene que ver con la apertura de las escuelas. Porque en Venezuela no solamente hay un colapso del sistema escolar, desde que se inició la pandemia, que no sé si por el calor de los tiempos vino a parchar una situación de crisis que ya venía y de alguna manera descargar la responsabilidad de la crisis al gobierno, pero la pandemia canceló el proyecto educativo, es decir, cerró las escuelas. Muchas escuelas estuvieron cerradas. De marzo, el año escolar no terminó, si terminó fue a trochimoche. Y muchos de esos jóvenes se mantuvieron en actividades escolares porque estaban matriculados en otros países. Claro, no es masivo, es una minoría, pero que es parte de esa expresión de estas dinámicas de cambio que suponen la crisis del modelo sociopolítico venezolano, la crisis de la pandemia y las dinámicas propias de la escuela. Pero hay otro fenómeno interesante, porque uno se dirá, bueno, y las escuelas que se mantuvieron abiertas, yo digo abiertas, puede ser a distancia o presencial, la mayoría fueron virtual, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? También el seguimiento de empresas y una encuesta que hicimos en algún momento con un grupo de investigadores en varios países de América Latina, incluyendo Venezuela, que veían que una de las cosas que más difícil enfrentó en el caso venezolano era que la familia no tenía los recursos para garantizar la conectividad del alumno. Es decir, que las canaimitas por esa vía salían raspadas. Es decir, la familia no tenía mecanismos para mantener una calidad en la conexión con el docente. Menos el docente, que el docente no tenía computadora. Entonces, la clase se resolvía por dos vías. Una es la vía del WhatsApp, el tradicional formato de WhatsApp, en el caso de las instituciones públicas, o con unos tiempos de espera de más o menos 8 o 15 días, asistían al centro de enseñanza que se podía y ahí recibían la orientación para luego volver a entregar cualquier actividad. Eso nos lleva a un problema curricular complejo, porque la pregunta es, bueno, más allá de lo que la buena iniciativa que tienen los maestros que aún se mantienen en la escuela, o más allá de la buena voluntad que pueden tener los docentes improvisados que están ahorita engrosando las escuelas, o más allá de la buena pro de los padres y representantes por su preocupación por la educación de sus niños, lo que el niño recibe efectivamente en la escuela tiene muy poco que ver con el currículum formalmente establecido. Es más lo que el docente va calibrando en función de la propia dinámica y sobre todo la única cosa que tiene que ver con el currículum, si se quiere oficial, tiene que ver con cuando las zonas educativas sobre todo dan una orientación viene el Día de la Juventud, que los niños hagan una maqueta sobre el Día de la Juventud, o viene el 4 de febrero, que los niños hagan una cosa sobre el 4 de febrero. Es decir, el currículum oficial se reduce a actividades más o menos sin mayor continuidad en el tiempo, vinculadas a efemérides. Cosa que efemérides, sobre todo efemérides de carácter de interés a la lógica discursiva del gobierno nacional.
cosa que de alguna manera ya venía apareciendo, pero con un sentido más orgánico en los textos escolares. Hoy no. Hoy el texto escolar no es referencia en la actividad escolar. Tú hablas con los maestros y los maestros utilizan múltiples formas para hacer más o menos unas guías con cierto sentido didáctico. Entonces hay una ruptura, no solamente en la forma en cómo se gestiona el sistema escolar, sino hay una ruptura en la forma en cómo se gestiona el currículum y lo que va trasvasando ahí. Pero hay otro elemento interesante que me pareció muy preocupante en enero, casualmente estando allá, que era un llamado de las zonas educativas a hacer censos. Es decir, el año escolar empezó en septiembre, octubre, cuando el anuncio de la ministra, eso no ocurrió, por lo menos en las escuelas a las cuales yo no tuve acceso. En enero la zona educativa lanza otro llamado a los docentes vía WhatsApp, muchos de ellos fue vía WhatsApp, pidiendo que lo primero que tenía que hacer el primer día de clase de enero era ver cuántos niños había, en qué condiciones estaban, es decir, hacer un censo. Y yo preguntaba, bueno, ¿y ese censo para qué? ¿No hicieron un censo reciente? Entonces, bueno, los maestros que decían, bueno, nos piden censos recurrentes, y hacen algo con eso, lo publican, hay alguna información, dicen, no, eso nos lo pide la zona educativa, nosotros hacemos unas planillas sobre datos, sobre matrícula y lo enviamos. Y eso que tiene que ver con alguna dotación, no tiene nada que ver con eso. Simplemente es como tener un flash, pero sin ojos que lo vean. Entonces, parte también de la gestión es un poco, hay mucho de improvisación en la gestión pública de las escuelas oficiales. Y se nota en la manera en cómo las zonas educativas, los directores y la forma en cómo se incorporan los docentes en la sala de clase, luego de sustituirlos, porque realmente lo que ha habido es un proceso de sustitución de los docentes formados en instituciones universitarias, sea el pedagógico, sea las universidades, por planes alternativos que el gobierno ha llevado adelante, como el chamba juvenil, aunque el chamba juvenil ya no es la principal fuente para emplear a docentes. Los chamos se dan cuenta que 7 bolívares no alcanza para mucho como docente, entonces recurrieron al plan chamba adulto, entonces un poco para reenganchar jubilados a clase. Tampoco resuelve porque las pastillas de la atención son mucho más costosas que lo que reciben efectivamente por salario. Entonces, lo que vamos observando es un desmembramiento del sistema escolar que no solamente pasa por su desarticulación a nivel ejecutivo, sino a nivel efectivo las escuelas, al punto de que su existencia hoy en día estaría en franco peligro. Por eso de allí que vemos con preocupación no solamente la complejidad, viendo los grandes números y viendo las grandes cifras, sino la cotidianidad, es decir, el seguimiento que uno puede hacer vía prensa, el seguimiento que uno puede hacer a través de los actores escolares de manera directa, te dan cuenta de varias cosas. Uno, la inconsistencia en la gestión escolar, la pérdida, la migración de los docentes. En enero fue otra ola de migración importante de los docentes, la migración de los niños en las escuelas, un fenómeno que en el momento yo no lo había visto, pero ahora lo vi mucho más cercano, que tiene que ver con un alto número de jóvenes adolescentes que salen del sistema escolar apenas medio cursan el primer año de bachillerato, porque tienen que dedicarse a producir dólares para sostenerse y sostener a la familia. Entonces, tenemos una alta deserción estudiantil y en términos de la calidad de los aprendizajes seguimos a ciegas. ¿Por qué? Bueno, porque el Sistema Nacional de Evaluación de los Aprendizajes no prosperó, que ese siempre ha sido el reclamo de la profe Nacarín, pero que eso no caminó y que hoy en día no se podría mirar porque lo inconsistente del accionar escolar no nos permitiría ver resultados efectivos en términos de aprendizaje. Por último, y con esto ya, que es parte de las informaciones y de los análisis que van a conseguir en la base de datos, por último, lo que vemos es una cancelación del proyecto pedagógico nacional. Y ese es otro elemento que nos preocupa desde la línea, porque si hay algo que los venezolanos en algún momento habían demostrado como indicador de logro y que en cierta medida se traduce cuando
La migración en algún momento fue recibida con beneplácito por algunos países. Hoy en día la educación no es el sello distintivo de la cultura venezolana, a pesar de que todos decimos buenos días, buenas tardes, pero en términos de formación académica, en términos de acreditación, en términos de continuidad del proceso educativo, las próximas generaciones van a tener serias dificultades en el capital, en el único capital que se puede heredar, que es el conocimiento que tú adquieres en la escuela. Entonces, son problemas que están allí, son problemas transversales, que lo hemos venido analizando, que lo hemos venido observando en el seguimiento que hacemos desde la prensa y que, visto en los últimos tiempos, no solamente con la baja matrícula, sino que también visto con lo que aparece en prensa, nos dan ciertamente un panorama muy sombrío, sobre todo del espacio público que supone la educación nacional. Y sobre todo aquella de gestión pública, la que es responsabilidad del Estado. O sea, básicamente hoy el gobierno nacional se ha desentendido de la educación y la sociedad está con serias dificultades para asumir por voluntad propia las complejidades que supone un sistema educativo nacional. Entonces, bueno, podemos abrir un espacio de preguntas y respuestas. No sé si el profe Luis está por allí o quieren hacer alguna pregunta. José, ¿quieres? Ramón, pon Ajá. el otro para ver si... ok, arriba, sigue Yo quería atrás. hacer dos Cambia. preguntas. ¿Esta? Yo quería No hacer dos vale, preguntas. pon los dos documentos. Ah, ya. Ok, Quería profe hacer dos José tiene una pregunta. Ok, vale, profe. Y en primera instancia, pues, un gobierno que se montó sobre la política de la inclusión, incluso con la creación de un sistema escolar paralelo, no solamente a nivel del subsistema de educación superior, sino igualmente en los otros subniveles. Nos encontramos hoy, lamentablemente, no hay cifras, digamos, sólidas que puedan demostrar esta afirmación, pero hoy lo que caracteriza desde el punto de vista de gestión y política pública en educación, me parece que es la exclusión. No hay cifra, pero no solamente la exclusión, sino una exclusión íntimamente relacionada con la pobreza. Yo quisiera saber si ustedes tienen cifra de exclusión en los diferentes niveles del sistema escolar venezolano. Por otro lado, yo quería hacerles otra pregunta porque, como bien lo señalan ustedes, es el sistema educativo escolar tal como va. Hay algo que preocupa, bueno, ya los salarios, lo hablaba el profesor Herrera, sería un tema extraordinario para la polémica, la discusión y la conversación, porque en una u otra forma parte del equilibrio fiscal del régimen ha tenido pues un alto sacrificio y costo para la clase trabajadora. Pero en este momento se discute y está en el tapete con algunos sectores, y todos conocen particularmente mi posición con relación a este punto, la ley de universidad. Yo soy de los que creo que en los actuales momentos, independientemente de los actores que están en una u otra forma relanzando el proyecto de ley de educación superior, este no es el momento. Más aún con una universidad desmovilizada en cuanto a los diferentes actores que la representan. Y la mayoría, pues, de las autoridades totalmente deslegitimadas. Sin embargo, hay algunos sectores de la oposición venezolana que han tomado como línea
de acción política la discusión del proyecto de educación superior o el proyecto de ley de universidades, y no solamente con un título muy ostentoso y pomposo, que es 20 puntos para las universidades. Mi pregunta es particularmente en relación con esa discusión. ¿Qué piensa el doctor Bravo? Muchas gracias. Vale. Profe, ¿responde Ramón, directo o esperamos otra pregunta? O dale, pues, mientras se hace otra pregunta, atendamos. Ramón, tú te refieres, José María, a los 20 puntos de Leonardo, de la Asamblea de Educación. No, en este momento hay un proyecto de ley de educación, un proyecto de ley de educación superior, el cual en una u otra forma viene siendo orientada por Ricardo Sánchez, igualmente Ríos, y por otro lado, incluso algunos sectores, entre ellos el doctor Charíscar, el rector de la Universidad Simón Bolívar y el rector de la Universidad Metropolitana. Bueno, la verdad que ese tema apareció a finales del año pasado, con cierta intensidad. Apareció y lo registramos en la memoria educativa venezolana. Incluso yo hice un editorial referido solo a eso. Pero luego, precisamente unas declaraciones de Ricardo Sánchez, que digamos rapidito, que ya no está tan rápido, está flaco y hablan despacito. Ricardo señaló que, pues, que no había nada, que estaban en eso. Por supuesto, hay algunos nombres que están danzando, pero yo no he visto ninguna noticia a propósito. No sé si Ramón habrá escuchado algo a propósito, al menos en la memoria, poca cosa. Esto, Muy poco, muy poco. Yo te puedo enviar el proyecto de ley. Posiblemente bueno, mira, yo quería señalar para que José María, tú preguntas por otra información. Ciertamente, el documento, este borrador de trabajo, tiene esa información nueva que yo utilizo básicamente en la UCAP, en JUVE y en COBE, pero tiene la información de siempre. Yo reproduzco la información, es decir, está una información hasta el 2020, hay una hasta el 2019 e incluso hay una información hasta el 2017, que es la información que se hacía, por ejemplo, el cálculo de la deserción o eso que llaman o el abandono escolar, que lo veníamos calculando desde toda la vida, y hay por lo menos 40 cuadros estadísticos, por supuesto, que teníamos la información oficial. Ocurre es que la información última, la que yo señalé, que compone una información que traemos de 1830, es la información que se relaciona más a la noción de inclusión en el aspecto de la inscripción frente a población. Pero por supuesto, eso no agota calidad de la educación. Eso siempre no agota incluso la noción de inclusión, porque la Constitución dice que la inclusión es inscripción, todos entran a la educación y deben de proseguir, porque el Estado, incluso en básica, es obligante la educación. Tienen que seguir, claro. Y el Estado dice que hasta universidad, etcétera, ¿no? Claro, pero la pregunta que hace el profe es difícil de responder en virtud de que como no tenemos la memoria y cuenta, no podemos saber edad, número de niños por edad en el sistema escolar para cruzarlo con la información del INE. El documento de este borrador, hay de toda esa información, incluso hay un componente de educación universitaria. Está, y yo ya tengo ahí, si ven, en los datos que están en el segundo documento, ahí hay algo de universidad. Y yo creo que puedo componer una cifra aproximada, que no son los 3 millones. En JUVE da
600 y pico, 1700, más o menos. Hay varias cifras. Keta Estefani está dando también algunas ideas. ¿Ves? Es cuestión de componer algo que se parezca a la realidad. Pues, ¿no? Pero sí, cómo no, José Marín. Toda la información, sí, nosotros cuando teníamos las memorias, hacíamos una síntesis de la memoria y lo poníamos en una serie histórica, ¿no? Y está, pues, consulta los dos documentos ahí en esa dirección que está encima. Encima de los dos documentos de la carátula está una dirección, cópiala y dale, métete. Incluso yo mañana o pasado mañana en el boletín voy a poner una dirección que tú ponchas y entras. ¿Oíste? Ok. Y tienes Aquí lo de estoy educación. compartiendo acá. Acabo de dejar en el chat el link de acceso a la sala de lecturas José María Vargas. Ahí está disponible todos los documentos que hemos comentado y referenciado durante la tarde de hoy. Usa eso, José Marín, y para que veas lo que hacemos ahí. Recuérdate que nuestra línea de investigación en algún momento estuvo adscrita al posgrado, a los posgrados de la facultad. Que eso un poco lo fuimos perdiendo porque perdimos un poco la comunicación. Pero históricamente nosotros hemos estado vinculados y que ahora contigo estamos renovando. Ya dimos un seminario y ahorita vamos a trabajar en otro sobre educación comparada, Ramón y yo. Quiero señalar que la línea de investigación memoria educativa históricamente, aún hoy y de manera permanente, está en el doctorado en educación e igualmente en el postdoctorado de filosofía y ciencia de la educación e idénticamente en la maestría de diseño de política. Perfecto. Perfecto. No sé Así si es. hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que quieran hacer. No sé, nuestros fieles asistentes de la Quisiera tarde hacer de un hoy. comentario. Ok, Gilberto Aranguren. Quisiera hacer un comentario. Vale, vale, sí, tiene la palabra. Ok, con base a lo que ustedes están planteando, yo creo que la escuela se perdió. Ok, aquí como que hay una necesidad como de reconstruir una nueva noción de escuela en Venezuela o reconstruir un nuevo proyecto educativo. No sé, habría que pensar en eso. Yo no sé si los proyectos políticos que se tienen hoy día, realmente, por ahí hablaban de Sánchez y todo esto, si esos proyectos políticos educativos que se tienen, tendrán la certeza, o sea, tendrán certeza del horizonte en el cual hay que trabajar, porque el asunto es bien grave. El asunto es bien grave. Ya se está hablando de que los problemas económicos, los problemas alimenticios, los problemas de alimentación en Venezuela ya están afectando de nivel antropológico a nuestra población. Entonces, yo creo que el problema es mucho más allá que los datos. ¿Okay? Los datos son interesantes porque nos están diciendo miles de cosas. ¿Ok? Pero el problema es tremendo, es gravísimo. Y entonces, esa es una reflexión que hago, ¿no? Y que comparto. Yo creo que la escuela tal cual como la hemos venido nosotros concibiendo durante muchos años ya dejó de ser. Y ya, bueno, hay que reconstruir otras nuevas nociones de escuela. Hay que ver cómo recogemos también un poco la cabulla con todo eso. Pero el trabajo es bien grande, muy, muy grande con relación a cómo reconstituir nuevamente nuestra escuela. Eso es un trabajo muy grande porque hemos perdido muchas plazas, hemos perdido muchas cosas. Es fácil, o sea, se perdieron muchos docentes, se perdieron mucha población estudiantil y eso no es fácil poderlo recuperar. Yo creo que hay que montarse en algo nuevo, algo diferente, pero que también está la otra, ¿no? O sea, cómo hacerlo, porque sabemos que no queda otra, o sea, pareciera ser que no hay otra alternativa y que con este gobierno va a ser difícil, muy difícil, el poder reconstruir todo el diseño educativo y el poder pensar en ello. ¿Okay? Entonces, esto es lo que yo quiero decir. Me parece, Claro. Muchas gracias a Luis y a Ramón por invitarme. Gracias Claro, por eso nos por llevaría, esto, pero gracias, de verdad Gilberto. que es preocupante, es muy preocupante. Gracias, Gilberto. Eso nos llevaría a otro tipo de eventos
que se llamaría así como la educación, no tal como va, sino tal como la queremos o tal como la pensamos, ¿no? Lo cierto del dato, tanto cualitativo como cuantitativo, es que está en modo de colapso. La pregunta es, o el punto de arranque es, bueno, ¿cuánto hay de base para construir en dirección a qué? Y eso pasa por repensar no solamente el proyecto educativo nacional, sino el proyecto de país. Igual ocurre con la universidad. Es decir, hablar sobre leyes de universidad y leyes de educación en un contexto como sí, tal vez puedes satisfacer determinadas aspiraciones, pero en vista del modelo instalado, habría que repensar el diseño completo. Entonces, ¿por qué? Porque la universidad y la escuela interactúan con su sistema más grande, el económico, el político, el social. Entonces, si no tienes la dinámica económica más o menos estable, si tienes un círculo hiperinflacionario que hace que el padre tenga que pensar en si compra un lápiz o paga o retiene el dinero para el pasaje de ir al trabajo al que vaya, entonces, bueno, estamos en unas condiciones bien, bien precarias como nunca. En un momento yo calificaba que esto era muy parecido a los tiempos de la Guerra Federal, pero creo que me quedé corto, porque en la Guerra Federal por lo menos algo se hizo, pero ahorita está como muy complicada la cosa. Mira, Gilberto, yo pienso, sí, yo discrepo un poco Dígalo. de lo que tú señalas. Yo no creo que la escuela venezolana haya muerto, ni ninguna escuela en el mundo occidental. Quizá en algunas culturas la escuela, como se ha transformado en un instrumento de ideologización y de cosas religiosas, en algunos aspectos del mundo islámico, etc. No te escucho. Acércate al micrófono Pero para escuchar. en Occidente, en el mundo occidental, la escuela goza de muy buena salud. Lo que ocurre es que se está transformando. Y con la No, llegada yo te del digo que COVID, se está transformando. Es decir, incluso lo que ocurre es que, bueno, mira, no tenemos información segura, tenemos un problema tremendo, pero ciertamente aún en Venezuela la mejor opción de educación sigue siendo el sistema educativo escolar, yo ¿no? lo que te digo es la noción que tenemos. No, claro, Yo la creo noción, que esa noción que no, pero tenemos, yo la creo, noción, es decir, y la noción de escuela permanentemente se desarrolla, ¿no? Se cambia mucho. Y ahorita, con el asunto de los medios, las formas nuevas de comunicación, bueno, ha cambiado. Fíjate tú, nosotros estamos ahorita en la escuela de educación, estamos en un posgrado, eso. Y yo estoy en Londres y tú estás en Chile. Y José Marín está en Caracas, Carlos Herrera en Caracas. Es decir, y hay 26 personas, no sé cuántas estén, 24 ahorita, no sé cuántas estarán. Bueno, está cambiando, está cambiando. Pero la noción misma de escuela es que fíjate, si tú piensas, otra forma de educación que existen, educa la escuela, educa la iglesia, educa la cárcel, educa la calle, educa la pandilla, pero las distintas opciones que tiene un ser humano de educación, la escuela es la mejor con todos sus defectos, es la que mejor socializa, es la que le da más oportunidad a la gente, al distinto, al nosotros, distinto al yo. Eso o es válido, pero eso es válido en unas condiciones en modo no colapso. Yo creo que ese es el punto. No. Pero Eso teóricamente está bien, pero lo en que la no realidad... existe no colapsa. O sea, lo que está ahorita, es que, uno dice colapso, que en claro, es que realidad hay es dos posturas la aquí. disminución de sus indicadores fundamentales. Hay una disminución que uno califica por razones de comunicación como colapso. A lo mejor tendría que buscarse otra manera. Yo normalmente utilizo, cuando estudio, cuando me enfrento a uso la idea de modo de depresión recesivo, ¿no? Hay una depresión generalizada, hay una recesión
una disminución de los indicadores y una incapacidad del Estado. Y lo pongo todo, claro, para ahorrar palabras y porque es mucho más fácil de comunicar, uno dice colapso. Y además así lo dice mucha gente, pues no, me comunico mejor. Ahora, ciertamente, de ahí a que la idea, la noción de escuela desaparezca de la cultura occidental, estamos muy lejos de eso. Muy lejos No, de no, eso. no es la Bueno, cultura occidental. Yo creo que es la buena, cultura venezolana. Yo creo que hay un problema hay un grave problema de no entiendo. O sea, yo creo bue- que toda la situación económica, toda la situación política No, nos ha sí, conducido claro. que cuando Sí, estamos sí. viendo que ya la escuela no tiene sentido, o sea, que estamos viendo jóvenes que se están yendo de la escuela, pues no tiene sentido estudiar. Entonces ya, o sea, que hay que hacer algo, o sea, No, no, no es algo verdad. diferente hay que hacer. ¿Qué? Entonces, Claro, pero ahí todos está la los decisión. signos apuntan a que Claro, la ese escuela es no el está punto, bien, ese es el punto. que El problema que nos va mal. enfrentamos, el problema que nos Ahí está un es que reto vamos a un grandísimo. tipo de escuela, vamos a un tipo de escuela que no necesariamente es oportunidad para las mayorías. Ese es el Bueno, problema. No sé. hay exclusión. Bueno, Ese es el no problema. sé. estamos, buenas tardes, estamos casi en el tiempo, vamos, nos quedan 7 minutos de acuerdo con el tiempo pautado. Yo los voy a invitar a un nuevo foro en donde incluso creo que me provoca colocarme como ponente, da mi percepción radical. Yo creo y comparto plenamente con Luis que si hay algo que juega, que tiene una extraordinaria salud hoy y hacia el futuro, independientemente de la polémica que pueda suscitar, es la escuela. Y muy Sí, el sistema. particularmente en los primeros niveles del sistema escolar y en general todo el sistema educativo. Pero yo los voy a invitar a un nuevo foro que pudiese, y ustedes incluso me pudiesen sugerir otro ponente, que sería la escuela pública, cambios, transformaciones, su direccionalidad en tiempos de autoritarismo. Les repito, la escuela pública, cambios, transformaciones, su direccionalidad en tiempos de autoritarismo. Pudiesen ustedes, tanto Luis, Ramón, alguna otra persona que ustedes pueden proponer, recuerden que siempre la tribuna del postdoctorado y el doctorado en educación está a su orden. Yo quiero particularmente a nombre de la doctora María Eugenia Martínez, directora del posgrado de la Facultad de Humanidades y Educación, darle las gracias no solamente a los ponentes, el doctor Luis Bravo, sino al doctor Ramón Uzcategui por la brillante exposición. Lamentablemente, cuando estamos en materia educativa, sería extraordinario un tema, la polémica sin tiempo, etcétera, más con estos dos versados ponentes de hoy. Igualmente quiero darle las gracias a todos los participantes en este webinar para la reflexión educativa titulado La educación tal como va. En tal sentido, pues le dejo la palabra a los ponentes de la tarde de hoy para que se despidan de su audiencia. De mi parte, para ustedes, una feliz tarde desde Venezuela, porque también nos acompañaron gente de varios países, Perú, Ecuador, Chile, que están interesados en la educación venezolana, Colombia, y por supuesto los ponentes, uno desde Londres y otro desde Chile. Ustedes tienen la palabra. Ramoncito, mira, Bueno, José Marín, de dale a María Eugenia mis condolencias por la pérdida tan sentida que tenemos todos de Igor Colina, de su esposo, porque no he podido comunicarme con ella. Ok, con gusto. Sí, bueno, muchas gracias por su asistencia y la amable
intención de José Marín de incorporar a la línea de investigación a la vida activa, pues, del posgrado. Y de verdad hay que reconocer que están haciendo tanto los directivos del doctorado y del posgrado en general de la facultad, como los propios alumnos están haciendo. Yo estoy de verdad altamente gratificado con la oportunidad de dar el curso que di y el haber tenido contacto con esas personas tan trabajadoras, tan buenas como los que tuve ahorita en este curso. Para mí fue un placer y además estamos a la orden, por lo menos quizás Ramón está más recargado de docencia allá en Chile, pero yo estoy a la orden para lo que salga. Tú dices, como, yo estoy como los cubanos, tú dices, yo canto. Tú dices, canta y yo canto. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias por la invitación. Espero que, bueno, que haya sido, se haya cometido la suerte de abrir oportunidad para seguir pensando en estos temas. Lo peor que nos puede pasar es dejar de discutir estos temas, cosa que la Universidad Central de Venezuela ha sido, en ese sentido, una casa abierta y generosa para seguir llevándole el pulso al país. Yo creo que eso es un aspecto muy importante que hay que seguirlo cultivando. Y en la medida en que se pueda seguir trabajando en esa línea, por acá estaremos apoyando. Un abrazo a todos. Feliz tarde. Sí. José, Gracias. mira una Gracias. cosa, José, que uno tiene que... Dime. Mira, fíjate, Navarro, cuando era ministro, no de educación, sino de educación, cuando hicieron aquella cosa